Empezamos aquí a... Pasa. Nada, se venga a fumar. ¿Sabes igual ahí? No pasa nada. Igual que Luis Caso. Buenos días. Hola. ¿Qué necesita algo? Con la Virgen. Matamos un jabalí, ¿eh? Y resulta de que el jabalí salió Dios, y decía uno, Fernando, que el tal jabalí tirado allí era en un como ahora, con agua y la madre. Sí. Y tal, y decía Fernando, ¿qué pensáis? Que yo soy un... ¿Cómo era? ¿Qué? No dijo, ¿qué pensás? Que yo caí en Ñeru Pérez. Sí, Ñeru Pérez. eso, Ñeru Pérez. Y fue ahí para arriba. Eso contómelo de lo mismo. Sí. ¿Qué creéis? Que caí en Ñeru Pérez. ¿Qué pensáis que...? A la Virgen, oye, para allá pasábamos la bárbaro, Dios, por aquí, por otros sitios. Sí. Dios, la Mira, me cago en Dios, mira qué picos. Putadito. Claro, aquí viene la gente de Madrid y algo más extraño que me cago en Dios, ¿viste qué piedras? Sí, hay que tener cuidado. Casi les... Bueno, no, viste, les esquivaste. Que digo yo, aquí no me extraña que los de Madrid vengan por aquí a lucir. Sí. Esto encanta por la gente de la ciudad. Bueno, Están acostumbrados a ver nada más que oye, cemento. hay en Madrid gente y niños que cuando vienen por el norte y cuando dicen que ven una vaca o un caballo, bueno, caballos no, hay en Madrid también en el hipódromo y eso y tal, pero hay niños y niñas que no ven de tocar o ver una vaca de cerca, nada más que la vieron en la tele, ¿eh? Sí. Eso lo oí yo a niños de Madrid decirlo. Fuimos a Asturias, que guay, conocimos vacas, y vimos las vacas, y las cabras, y no sé qué más. Manda cojones, como el que hay que nunca vio el mar, me cago en Dios. Yo conocí muchos chavales cuando lo de la mili que nunca saben cómo era el mar. Y viniendo una vez aquí a Gijón de maniobra, alucinaron, que la ves, ponían aquí a cara de alegría, qué cosa, ¿eh? Hostia, el mar, chico, cago en la Virgen. Claro, pensaba que era un río grande. Manda cojones. Además, fueron a la Providencia de maniobras. Esto quemó. Se quedaron unos días en el cuartel de aquí del Coto. Así. Suben mangas por ahí arriba, manda cojones. Y espeñarías por ahí, ¿no? Otra piedra, ¿viste? Cabrón, estoy increíble, tío. Ah, bueno, claro, al quemar todo esto... En la montaña. Al quemar todo esto, que sujetaba, ¿cómo se dice? Los enredaderos, los hartos, toda esa movida sujetaba las piedras. Esas piedras se van Todo soltando. eso, ahora cae todo abajo. Por eso caen piedras, claro. Ya lo entiendo. ¿Esto qué fue? Este verano, ¿no? Este año. Sí, A ver, tengo una idea yo por la tele. Fue en diciembre, por Navidad, quemó todo esto. Fíjate si hizo buen tiempo. El mismo día hubo muchos incendios. Seguro que fue provocado. Pero... Aquí no, joder, aquí no hay pastos como para esto. Ah, bueno, un pito, joder, provocado para una gamberrada. No como otros sitios que quemen adrede para hacer pasto con tiempo, ¿sabes lo que te digo, no? No, pero esto ya gente Esto que fue una gamberrada, un pito que tirado por la ventanilla, toma por culo. No creo, porque aquí quemó mucho. Quemó mucho en muchos sitios y en el mismo periodo. Bueno, entonces, ¿qué ganaron el que hizo eso? Adrede, ganó. ¿Para pasto o para otra cosa? ¿Pasto? ¿Qué animales metes por ahí? Para cabres, joder. Aquí está lleno de cabres. ¿Cabres salvajes o de gente? No, de gente que les tiene. Ah, sí, yo. Hostia. Mira dónde está el corzo ahí pintado. Muy salta, ¿eh? ¿Es negro? No, señales acá de ahí. Oye, sin servicio todavía. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos? Sobre Fos. No, hombre, ¿dónde comemos? Sí, sobre Fos. Ah, restaurante. No lo sé. ¿Cómo se llama el pueblo? Sobre Fos se llama el pueblo. Sí, pero la zona, allí tiene un nombre. Ponga, eso, Ponga.
Estamos en Ponca, en Beleño. Ahí arriba que hay una carretera. ¿Es que hay una carretera? Sí, con la vía, Sí, no. la vía esto, ¿cómo se llama? Una valla. Pero quitaviados. Mira, aquí ya era centro de formación. ¿Viste aquí? Qué ancho. Pero bueno, aquí había una caseta que quemó. Sí, sí, sí. No era aquí. Allí, igual era allí enfrente, mira. Igual era ahí, ese montico. Pues no, parece que había un sitio donde estaba información turística y todo eso. Aquí tiene cabrones nevadas cuando nieva, ¿eh? Sí, oh. Y estas piedras caen de la movida del incendio. Mira qué Sí, piedra mira. cayó aquí. Pero, Su madre. Dios, ¿viste qué troncos hay ahí? La chimenea. Sí. Hostia, por vaya peligro, macho. Cuando pasó esto, cortaréis la carretera. Por aquí no podréis pasar en 15 días. No, seguro que nadie se mete aquí. Estaría lleno de humo y todo. Y Ah, las pero los piedras que que viven- van cayendo Los que porque... viven aquí arriba estarían comunicados sin bajar para abajo. Podrían pasar, joder. No los dejaréis pasar. Mira, otra piedra. Otra piedra. Hostia, vaya miedo. Mientras que no nos caiga la cabeza. Si nos cae y te jode el coche, ¿quién te lo paga? Mira esa, me cago en Dios. Yo, Pues haz cargo. mira Ay. ese en medio. Hostia, párate a quitarlo. Vienes ahí rápido para abajo y... Coges ahí el cárter, lo jodes, el coche abajo. La leche. Mira, hay nieve arriba. ¿Dónde, hombre? Ah, arriba. Ya lo verás. Sí, sí, creo. Veo aquí la nieve. Mira qué agua más cristalina. No sé si bajar y darme un baño. Sí, vas a quedarte ¿No congelado. estará un poco frío tú? Oh, Dios, quedarían unos huevos cojonudos. La putísima virgen. Palmulao. Es una broma, pero si me tomo yo ahí, yo creo que muero. Veo, oh, Dios, si para gente que está acostumbrada. Mira, los ticos, un montón de viento, madre Dios. Por allí, ¿no? Las dos. Sobre el folle que está la nieve, está un poco más alta. Barco. Tienda. El milladero. El milladero será el mirador. Qué cueste, ¿no? Me cogen el teléfono, ¿qué será? Ah, llamada, que no hay cobertura, aunque dé la llamada, no lo entiendo yo esto. No tendrá Tendrá poca cobertura. cobertura. Pero estoy llamando a la chiquilla. Pero da la señal y... Espera, más arriba allí hay cobertura. Que me dijo Pablo, si tienes que hacer una llamada, hazla antes de llegar a donde vamos a comer. Que no hay cobertura. Ah, eso ya, no hay por otra cosa. Pues llames desde el bar, joder, ahí tendrán teléfono. Ay, no, ¿cómo? No, me tengo yo mi teléfono aquí, pues voy a llamar. Ah, del público. Teléfono público, si quieres. A ver si puedo dar un recado por aquí a chiquillas, lo doy. Por aquí hay cobertura de más para adelante. Si te había aburrido vivir ahí, en invierno, esos casines, ¿qué harías? sí. Javier, con la virgen. Nada, y casa a matar jabalís. Veo. Dios, y para el congelador. Claro. Poníamos luego ahí una chavaluca, vendemos jabalí, pisado, a la estaca. Mira, ¿Cuántos furtivos habrá por aquí? Hombre, Eso tenía que ser libre, que yo tengo un negocio, es para sacar dinero, como antiguamente, Al que voy a comer. ¿Qué pasa?
eso me refiero, joder. Que nos vería, joder. Ahora venimos por esta y después bajamos por otra. Ah, está bien. Bajaremos por otro, sí. Se han interesado por el hallazgo y bueno, no solo de Estados Unidos, también investigadores del norte de Europa están interesados en ver o seguir estudiando el animal. Sí, da mucho prestigio que bueno, vuestro trabajo se publique en una revista de estas características. Ah, bueno, bien, nada, no pasa nada. ¿Dónde estás? Vale, no, nada, no me llamas, no te preocupes, bajo por la tarde. Sí, pero es que no estoy ahí, hija, no me llamaste, no estoy con unos amigos fuera de ahí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Ponga. Ponga, sí. Acá en Azoris, para que lo entiendas. Papeleño. Sí, venimos a ver una historia, sí, sí. Vaya para allá, te doy un toque. Vale. No, hombre, es que llámate yo porque si me llames tú luego no hay cobertura. Me dijo Pablo que no va bien, que no iba a haber cobertura aquí donde estamos llegando. Pero si yo te doy una llamada, ya sé que estabas ocupada, hombre, no te preocupes. Vale. ¿Tienes ahí, no, movida? Vale, cielo. Chao. Un besito, hasta luego. Hasta luego. Que no quede ni un rincón sin cobertura. ¿Vístelos? Ponelo. Anda, hombre, hijos de puta. Y tú vas a sobre Escobio por ahí tampoco, para llamar por teléfono tienes que andar buscando skins. Lo mismo, sí. Y por aquí lo mismo. Mira la nieve. Sí, de bajó. Aquí donde está la cascada. Por eso freno es peor una cosa. ¿Dónde está? Hostia, sí, sí. Nos despeñamos por aquí abajo. Mira que hay que pasar por ese Ese túnel. por Vea ese cómo, túnel. Dios, Mira, cómo- mira la cascada. Eso tenemos que grabarlo. Tenemos lo del año pasado. Pero decía él que paraba a hacer una foto, no para. No sé, Ah, bueno, grábaselo tú y pasa. Confía conmigo. Oye, bueno. Aquí viene un autocar, no pasa con un coche. Lo subirán para que autocares, ¿no? Mira, Hostia, tío. mira. ¿Y ese agua qué tal? ¿Sí, siempre? No, cae menos. Ah, van para Hostia, sacar tiene que estar guay beber eso, Tío, Paren a un sacar. vaso de agua de ahí tiene que estar más guay.
vamos.